Hola amigos, de nuevo con ustedes por este canal para dar cumplimiento a una nueva asignación de la especialización en Derechos Humanos de la Universidad Nacional Abierta. Nadie se educa solo y nadie educa a nadie. Estas son palabras de un ilustre educador, Paulo Freire, y hoy pretendo con este video dejar claras las diferencias que existen entre la educación en derechos humanos y para los derechos humanos. Su servidor, quien les habla, Alexio Guatache, abogado magíster en Derecho Laboral. Lo primero que debemos establecer es qué es educar. Educar no es más que sacar lo mejor de una persona, hacer que aflore lo mejor de esa persona, hacer una mejor versión de esa persona. Sin embargo, como lo planteamos anteriormente, no podemos solos. Necesitamos de una comunidad, de una simbiosis para poder lograr esto. Una simbiosis entre quién? Entre el educador y el educando, donde se entrelacen de tal manera que permita que la persona pueda dejar salir lo mejor de sí mismo. Quizás entra la duda de o estarán pensando, bueno, no es esto lo que se hace en los institutos educativos. No, porque en los institutos educativos solamente se encargan del orden académico y la educación para los derechos humanos trasciende al reino de la pasión. ¿Por qué hablo del orden académico y del reino de la pasión? Porque en el orden académico simplemente nos quedamos en conceptos, aprender, memorizar derechos, memorizar instituciones, fechas de quiénes fueron, cómo se garantizan esos derechos, en qué instrumentos están basados y fundamentados estos derechos, por qué se establecieron estas garantías y para qué. Hasta ahí llega lo que es la educación en derechos humanos. Ahora bien, cuando pasamos a la educación para los derechos humanos, ahí es donde se pone la cosa difícil, porque tenemos que tratar de hacer que la persona aflore y saque lo mejor de sí. ¿Y cómo logramos esto? Esto se logra mediante una simbiosis que existe o que debe existir entre el educador y el educando. No podemos hablar de derecho a la libertad si el educador está violándole ese derecho al educando. No podemos hablar de respeto si el educador irrespeta al educando. Y no vamos a poder sacar lo mejor de ese educando porque simplemente le va a dar miedo aflorar todo lo que tiene dentro. La educación para los derechos humanos no solo se trata de aprender y memorizar conceptos y derechos. Va mucho más allá. Se trata de una modificación de actitudes y conductas. Pero para lograr eso, nosotros tenemos que, como se dijo anteriormente, hacer una simbiosis con los educadores, con los educandos, donde el educando no tenga miedo a sacar y aflorar lo mejor de sí mismo. Para hacer esto debemos tomar en cuenta la realidad de cada individuo, las individualidades. Por eso es un individuo, ahí existen ciertas características particulares. Es por esto que personalmente no estoy de acuerdo con la igualdad, estoy más a favor de la justicia. Lo que es igual para todos no siempre la igualdad funciona. En cambio, la justicia es dar a cada quien lo que corresponde. Es por esto que la educación, debemos modificar este paradigma educativo y cambiar la educación en derechos humanos a una educación para los derechos humanos, donde cada una de las personas sea tomada en cuenta, donde se valore la esencia de cada ser. Ahí, según la guía de Rosa María Mujica, hay 7 principios básicos con los cuales podemos lograr que la educación
para los derechos humanos se lleve a cabo. El primer principio pedagógico a tomar en cuenta para lograr la educación para los derechos humanos es la realidad. La realidad, no existe una realidad única. La realidad va a depender del individuo, ya que es percibida por sus 5 sentidos. Por supuesto que la realidad que vive cada uno de los individuos provoca en ellos distintas emociones. Y las emociones hacen que los seres humanos o el cuerpo de manera automática e inconsciente segregue ciertas sustancias sobre nuestro organismo. Y esto, por supuesto, produce que se modifique cada una de las realidades. No podemos hablar de derechos humanos si no estamos tomando en cuenta la realidad de cada uno de los individuos. Los individuos tenemos necesidades y tenemos expectativas que necesitan ser satisfechas. Si nosotros no cumplimos esas necesidades, no satisfacemos al individuo, no vamos a lograr una educación para los derechos humanos. Segundo principio pedagógico para lograr la educación para los derechos humanos, debe tomarse en cuenta la actividad. Debe establecerse actividades en las que los educandos puedan ser capaces de buscar información, reflexionar, sintetizar, criticar y luego de esto tomar decisiones y asumiendo las consecuencias de las decisiones tomadas. El tercer principio pedagógico a tomar en cuenta para conseguir una educación para los derechos humanos sería la comunicación horizontal. Esto se trata simplemente de que cuando una persona está expresando sentimientos y emociones, debemos respetar estos sentimientos y emociones, ya que, como lo dijimos anteriormente, la realidad cambia la percepción del ser humano y genera en él unos sentimientos y unas emociones. Cuando el ser humano expresa estas emociones, debemos escucharlo atentamente y con respeto y hacerle ver que todos los seres humanos valemos por igual. Por eso es una comunicación horizontal. Cuarto principio pedagógico a tomar en cuenta para lograr la educación para los derechos humanos está la opinión crítica. El educando debe estar en capacidad de expresar una opinión crítica. Muchas veces confundimos o malinterpretamos la crítica como algo destructivo o como que están haciendo oposición a lo que nosotros estamos expresando. Pero simplemente la crítica es la oportunidad que te están dando para que tú puedas mejorar. Hay que verlo desde esa óptica y no desde desde la óptica de lo destructivo o de la oposición. Como quinto principio pedagógico para lograr la educación para los derechos humanos está la expresión, promover la expresión de sentimientos y emociones. El educando debe estar en capacidad de expresar de manera libre y consciente sus sentimientos y emociones. Por supuesto, como lo dijimos anteriormente, hay que escucharlo y respetar esto que está expresando el educando para poder tomar en cuenta las necesidades del individuo y ver cómo podemos satisfacer esas necesidades. Como sexto principio pedagógico planteado por Rosa María Mujica, para lograr la educación para los derechos humanos, debemos lograr o fomentar la participación del educando. Como se dio anteriormente, es una simbiosis entre el educador y el educando. Si se logra el compromiso del educando con el educador, podemos hacer que aflore lo mejor de ese educando. Pero la misma autora plantea que para lograr esta participación del educando, de los individuos, debe llevarse a consideración 3 condiciones. Estas condiciones para promover la participación es que el educando debe ser consultado. Consultado en que sobre todo lo que ocurre en el aula de clase.
debe promoverse esta participación y el individuo debe expresarlo libremente, sin miedo, sin temor a ser reprimido o condenado, sin que sienta que puede perder su autoridad o que puede estar en riesgo o se ponga en duda su conocimiento o su integridad. Para que exista participación, según la autora, es que el individuo debe tomar sus propias decisiones. Es decir, si ya le consultamos sobre un hecho, un evento o una estrategia, ellos deben tomar en conjunto, tanto el educador como el educando deben tomar una decisión y por supuesto asumir las consecuencias de esa decisión que tomaron en conjunto. La tercera condición para que exista participación de los educandos es que ellos deben organizarse en agrupaciones con intereses comunes donde se puedan discutir propuestas, aprobarlas y llevarlas a la práctica. El último principio, el séptimo principio planteado por Rosa María Mujica para lograr la educación para los derechos humanos es la integralidad del ser humano. El ser humano no puede ser considerado un ser humano biológico, psicológico y social. Algunas posturas plantean que el ser humano es un ser biológico, psicológico, social y espiritual. Es decir, es una entidad bio-socio-psico-espiritual y estas no están desligadas unas de las otras. Si atendemos las necesidades biológicas, pero no las sociales ni las psicológicas o las espirituales, estamos mal. Si atendemos las psicológicas y las biológicas, pero no las sociales y las espirituales, seguimos estando mal. La idea es que se atiendan todas las necesidades como un ser integral, tomando en consideración los 6 aspectos anteriores. Entonces pudiéramos estar luego de esto en presencia de una educación para los derechos humanos, una educación que va a sacar a flor lo mejor de ese individuo, va a ser una mejor versión de ese educando y de ese educador también, porque al ser una relación simbiótica, cada uno de los individuos se va a nutrir de esta relación que tienen. Para finalizar, creo que ha quedado bastante claro que la educación en derechos humanos simplemente se basa en estudio de conceptos y derechos inherentes a los derechos humanos, mientras que la educación para los derechos humanos puede ser implementada en cualquier área y en cualquier fase de la educación y en cualquier instituto educativo, tomando en cuenta estos 7 principios pedagógicos aportados por Rosa María Mujica, que son muy importantes para lo que es el respeto y la dignidad y la promoción de los derechos humanos. No podemos hablar de derechos humanos si humillamos, si maltratamos, si agredimos. Debemos vivir para los derechos humanos, como seres humanos, como lo dice en el libro El Principito. Veo humanos, pero no veo humanidad. Si unimos esfuerzos, si juntamos voluntades y actuamos ahora, hay esperanza. Rosa María Mujica. Gracias por su atención.